Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a estar hablando de dos temas que creo que son cruciales. Uno que tiene que ver con la coyuntura, pero que en realidad tiene una cuestión de fondo. Cómo funcionan los organismos de seguridad en el Paraguay. Y vamos a discutirlo después de lo que pasó con la Senat, este capítulo infeliz y que termina con la vida de una chiquita de solo 3 años de edad. Después vamos a hablar también de cómo debería actuar el Estado en un periodo de crisis económica, o si querés, de contracción económica. Va a estar con nosotros Felipe Larraín, fue ministro de Hacienda del presidente Piñera en Chile, académico, digamos un referente a nivel regional sobre la economía. Pero ya estoy hoy aquí en la mesa con el doctor Jorge Vasconcelos, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches para usted y para la teleaudiencia. Estoy acá con el doctor Jorge Rolón Luna. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Luis, y un saludo muy especial para la audiencia. Bueno, y estoy también con Aníbal Cabrera, él es director de la Coordinadora de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Aníbal, gracias por venir también. Gracias, buenas noches. Bueno, quiero ir directamente a el tema de la Senat, la Secretaría Nacional Antidrogas. Y me gustaría empezar contigo, Jorge, sobre cómo funciona la figura, porque mucha gente no entiende muy bien todavía cómo funciona la Secretaría Nacional Antidrogas, que en algún momento era una dependencia menor, creo que era la DINAR antes, ¿verdad? Tenía otro nombre. Sí, DINAR. ¿Y por qué, digamos, si el tema de las drogas se supone que es un delito como los otros delitos que hay, tiene una institución particular? Para todos los demás delitos está la policía, pero para el tema de las drogas hay una en especial. No, es que no es así. No es así. A partir de la creación de la Secretaría Nacional Antidrogas, el propósito era elevar a rango de ministerio a la institución encargada de, por ley, ejecutar y hacer ejecutar la política del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Su propósito definido en la ley no es la de ejercer la función policial. Ajá. No podría hacerlo. La Constitución Nacional lo impediría. Sin embargo, a través del decreto reglamentario que se dicta en el año 2005, se incorpora la figura como una fuerza policial, una fuerza de choque, y se les da participación en la realización de allanamientos, detenciones, etcétera, etcétera, en violación a lo que establece el propio Código Procesal Penal. O sea, para ponerlo así, constitucionalmente la función es solamente, y la ley es solamente, digamos, la de fijar las políticas públicas, por decirlo así, en materia de contención del problema de la droga. Así es. Y digamos, la fuerza ejecutora de la política, en el caso de que tuvieran que usar armas, tendría que ser la policía. Por definición, el artículo 172 de la Constitución Nacional limita el uso de la fuerza pública a 2 organismos. La policía y las Fuerzas Armadas. La policía y las Fuerzas Armadas. Y cuando se habla de policía, define posteriormente qué es la policía y le atribuye esa condición a lo que nosotros conocemos como Policía Nacional. O sea, este brazo policíaco de la Secretaría Nacional Antidrogas, ¿eso es la creación de un decreto? Sí, un decreto del año 2005. O sea, ya sería periodo de Nicanor. De Duarte Fruto, sí. Nicanor Duarte Fruto. Ahora, de Jorge Rolón Luna ahora, ¿no? ¿Cómo se explica esto? O sea, esto de tener, digamos, una función policíaca de la Secretaría Nacional de Antidrogas, ¿es una imposición de las políticas que se aplicaron en toda América Latina con relación al tema del combate a la droga? Bueno, esa pregunta habría que desbrozarla y analizarla desde 2 perspectivas, a mi criterio. Una, que la labor de la Senat está enmarcada dentro de lo que se conoce como guerra contra las drogas, War on Drugs, que es una política implementada por los Estados Unidos de América y que ha buscado asociaciones en todos los países del mundo y las ha conseguido, haya impuesto ese modelo de guerra en el sentido de una estrategia policial y militar contra el narcotráfico. Pero por otro lado hay que analizar también que la Senat, extrañamente, más allá de lo que dice la ley que la crea, que es la 108/91, que dice textualmente,
coordinará la labor de los órganos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la prevención y represión del narcotráfico. Es una entidad de coordinación. Y es cierto que hay un decreto que le faculta a hacer uso de la fuerza, pero ese decreto es ya de tiempos bastante recientes. Realmente la Senat se fue militarizando y volviendo de ser una institución civil a una fuerza prácticamente policial y paramilitar ya en los años 90, porque originalmente tenía militares y policías comisionados. Y originalmente. Luego después forma su propia gente. Claro, forma su propia gente y todo esto sin ningún sustento constitucional y legal. En el año 2014 el MNP sacó un informe del cual fui yo responsable y que lo saco justamente a raíz de un hecho que en lo particular, y una vez más allá de que los médicos se acostumbran a ver sangre y quienes trabajan en derechos humanos se deberían acostumbrar a situaciones horrorosas, falleció una niña en dependencias de la Senat en el año 2013. Y como comisionado del mecanismo en ese entonces me tocó intervenir en ese caso. Ese niño de 21 días de nacido fue llevado preso con la madre, una privación ilegítima de libertad, que está en un informe escrito donde se analiza este caso. Y a partir de ahí me puse a investigar y resultaba que me puse a curiosear con respecto a esta situación. Primero, la institución penitenciaria está señalada por ley. La facultad de custodia de personas está señalada por ley también. Claro. ¿Y por qué la Senat funcionaba como una institución de custodia? Porque el fallecimiento del niño se da por varias razones. Un procedimiento mal hecho, el hecho de que lleven a una madre con su hijo lactante y como no tienen dependencia para alojar mujeres, la ataron la esposaron por un banco y a las pocas horas el niño tiene un sangrado y muere en situación de custodia del Estado. Entonces a partir de ahí lo que a mí me puse a pensar acerca de, bueno, cómo está funcionando esto y cuál es el sustento constitucional y legal. Y a partir de ahí sale este informe en donde se hace un análisis de eso que señalaba el doctor Vasconcelos, donde decimos que no tiene ni constitucionalmente, porque hay una cláusula que está encerrada en el 172 que cierra la posibilidad de que alguien más, aparte de la policía y la Fuerza Armada, haga uso de la fuerza y se constituya en fuerza pública. Ni siquiera por ley. Pero después uno baja al ámbito legal y tampoco la ley le faculta, sino un decreto. Y cuando hablamos de uso de la fuerza y afectación de derechos civiles, primero nuestro texto constitucional es claro al respecto y segundo, la práctica nos dice, y las buenas prácticas, mejor dicho, nos dicen que eso es propio de lo que se llama una institución que se llama de reserva de ley, que solamente por ley se puede determinar qué instituciones pueden hacer uso de la fuerza, no por un decreto, eso no es facultad del Ejecutivo. Claro. Pero en el caso paraguayo es más grave aún porque el 172 de la Constitución cierra esa posibilidad. Y lo que hemos visto es que a lo largo de todo este tiempo, esta ha sido la norma de la actuación de la Senat. Una institución que además de ello carece de manuales de uso de la fuerza, manuales de procedimiento, carece de funcionarios mínimamente entrenados. Si uno toma en cuenta la Policía Nacional, con todas las críticas que podemos hacerle, uno estudia 4 años para ser policía, ¿sí? Y tiene el Ministerio del Interior, la Policía Nacional tienen un departamento de derechos humanos y esta gente por lo menos está entrenada para ello y en caso de que no ocurra así, uno dice, bueno, esto ya es responsabilidad de la gente. Pero en el caso de la Senat, estos señores son civiles que andan con armas de guerra, y obviamente va a pasar lo que pasó. O sea, lastimosamente, claro, y uno siente mucho dolor cuando esto se podía haber evitado. Claro, esto que ocurrió es la consecuencia lógica de todo esto que ustedes están desarrollando. O sea, obvio, creamos una institución que está fuera de la ley, en realidad, se creó por un decreto. No, la creación es legal. La creación es legal. No, claro, me refiero a la fuerza policíaca, digamos, a la secretaria. En virtud de un decreto. Sí, la mutamos. La atribución, en realidad la atribución. Le dimos unas atribuciones que no tenían, digamos, sin tener, y si le vamos a dar el uso de la fuerza, eso supone una serie de reglamentos, ¿verdad? No le puede dar el arma a cualquiera. Exactamente. Reglamentos, protocolos de funcionamiento, o sea, hay una serie. Y esto lo hicimos respondiendo a un imperativo de Estados Unidos. Yo no sabría decir, pero si es una orden directa, pero la política contra las drogas y la demonización de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que también tiene que ver con el consumo, porque se criminaliza el consumo también, sí, es obviamente algo que viene siendo empujado desde los años 30 por la política exterior norteamericana. Eso es innegable, es un modelo que hoy en día hace agua por todos lados. La última reunión de Naciones Unidas, donde se abordó el tema de drogas, que fue este año, ya se cambió el lema original de Naciones Unidas, que era por un mundo libre de drogas. Ya no es por un mundo libre de drogas, por un mundo donde haya menos daños colaterales, donde haya un control de daños.
Claro, porque yo ¿Sí? en la segunda parte quiero hablar de eso, o sea, de la cuestión de fondo. Claro. Porque, o sea, acá estamos hablando del organismo que se encarga de las políticas públicas que se convirtió en un organismo policíaco al margen de la ley. Parapolicíaco. O parapolicíaco, para ser más sí. preciso. Es correcto, parapolicíaco, ¿verdad? Que termina con esto que podía haber ocurrido mucho antes y podíamos tener varios casos inclusive. Pero después me quiero ir a la cuestión de fondo. ¿Cómo encaramos este tema de la droga? Porque esto tiene, digamos, esto tuvo dos caras visibles en estos días. La muerte de esta niña y lo que pasa en Pedro Juan Caballero, que es la otra cara. Y yo le ¿verdad? agregaría Pero hay una lo que tercera pasó con cara. Pablo Sí. Medina. No, perdón. Hay una tercera cara que es próxima. El incendio del penal de Tacubaya. Ah, cierto, tenés absoluta razón. Tengo que hacer la pausa y después voy a ir ya con Aníbal para hablar un poco, bueno, ¿qué supone? Acá tenemos una niña. ¿Qué pasa? Hay un menor. ¿Cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando se trata? O sea, las leyes de la niñez y la adolescencia las pasamos por donde se nos ocurrió. Enseguida lo hablamos con Aníbal. Breve pausa. Con Aníbal Cabreras, director de la Coordinadora de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Aníbal, este no es el primer caso, veo acá un historial espantoso. No, en realidad, en el caso de la Senat, tienen un tendal de heridos y muertos en su accionar. En el 2013, lo decía el doctor Jorge Rolón, el MNP recogió en su informe el caso de un bebé lactante que su madre fue, fue privada de libertad en las instalaciones de la Senat y por tanto el bebé también fue privado de libertad y en ese lapso el bebé muere en las instalaciones, bueno, después en el centro de salud ya, pero estaba en las instalaciones de la Senat. Estaba bajo custodia del Estado, o sea, es un bebé que fue asesinado básicamente por funcionarios públicos, porque cuando un niño es tomado en este tipo de casos, se tiene que hacer una comunicación a la Defensoría de la Niñez y también a los juzgados competentes de niñez y adolescencia. O sea, la policía, la fiscalía y en este caso la Senat, que es totalmente parapolicial, como decía, Claro. el paramilitar le diría yo también y hasta podríamos decir de terroristas en cómo actúan al margen de la Constitución. Cada vez que tienen casos en donde detienen personas adultas con niños y niñas, adolescentes, tienen que hacer una comunicación a la Defensoría de la Niñez, al juzgado de la niñez. Ellos no se pueden quedar con esos niños en custodia en sus locales. El caso del bebé muerto en el 2013, en el año siguiente, en el 2014, también había una nena de 12 años y un bebé de más o menos 1 año, 8 meses, que también estaban arrestados con su mamá. La mamá estaba embarazada de 6 meses. O sea, imagínate la violación a los derechos humanos de los niños y las niñas por parte de la Senat. Hay un caso de un joven sordomudo que fue también baleado y asesinado por agentes de la Senat porque estaba yendo en un camino vecinal, lo llaman o lo increpan, obviamente tenía una discapacidad, lo balean. Todas estas investigaciones están en la absoluta impunidad. O no son investigados por la Fiscalía, por el Ministerio Público, o si son investigados, son rápidamente desestimadas las causas. De hecho, en el informe del MNP, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es el único organismo del Estado paraguayo que en este momento funciona en materia de derechos humanos, porque la Defensoría del Pueblo, bien, gracias, ¿verdad? No existe. No existe exactamente. Entonces, es el único organismo de derechos humanos que tiene el Estado que hace recomendaciones concretas con respecto a la Senat, que dejen de usar la fuerza pública, que tengan mayor control los juzgados y la Fiscalía sobre ¿Cuándo se los presentaron esas procedimientos. recomendaciones? En el 2014, El informe sobre Senat, que es un análisis de sus facultades constitucionales y legales, es del 2014. El primer informe que yo comenté hace rato y que nuestro compañero también hizo mención es en el año 2013, cuando muere este chico de 21 Claro. días en sede de la Senat. Sí. Y eso se repite en los informes de gestión que tienen que presentarse por ley cada año a los 3 poderes del Congreso y de la ciudadanía en 2014, en el 2013 y en el 2014. Informes anuales de gestión. o sea, recomendaciones concretas a Han los habido- 3 poderes del Estado de qué tienen que hacer para evitar ese tipo de situaciones. Ninguno de los 3 poderes del Estado han tomado medidas pertinentes para evitar eso. Por tanto, es responsabilidad del Estado paraguayo las muertes y las víctimas de la Senat, porque es una institución del Estado paraguayo.
O sea, va a ver, retrillado, no el título, pero esta es la crónica de una muerte anunciada. Nunca mejor utilizado el tema. Básicamente Así de sí. simple. Y también tiene que ver con cómo las autoridades públicas no se hacen responsables de estos informes, ¿verdad? El doctor Vasconcelos decía Tacumbú también hace un rato, ¿verdad? El MNP ha sacado un montón de recomendaciones con respecto a todos los centros de detención del país. Tacumbú, Buen Pastor, el SEI. Nosotros desde la Coordinadora de Niñez estamos llevando el caso de lo que fue el Panchito López, que Paraguay tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incendio del Panchito López en los 90, ¿verdad? Paraguay condenado, hasta ahora no ha cumplido todas las medidas que le ha dado la CIDH y para colmo, 10 años después de la sentencia de la CIDH, en el 2014, los guardias del centro educativo vuelven a matar a 5 chicos adolescentes. A 10 años del Panchito, seguimos matando adolescentes en los centros de privación de libertad que tiene el Estado paraguayo. Qué espanto, todo lo que están contando es realmente tremendo. Ahora quiero saber, hoy, de manera práctica, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Desarticular toda esta fuerza parapolicial de la Secretaría Nacional Antidroga como una cuestión inmediata, digo Jorge? Yo creo que hay que trasladar la función a la Policía Nacional, que es lo que corresponde. Y si es que lo que se pretende es militarizar, ver los mecanismos posteriores. Pero hoy día esto funciona sencillamente porque tenemos jueces tolerantes. O sea, lo que hay que pedir es que se revoque ese decreto reglamentario. No hace falta. Ese decreto no tiene A ninguna validez. mí me traen un Se tiene que pedido de cumplir la allanamiento Constitución. de la Senado y lo tiro. Si yo soy juez, jamás voy a firmar una orden de allanamiento para que sea ejecutada por una fuerza irregular. Porque eso es una fuerza irregular. Claro. Hay que La responsabilidad es del juez que firma esas órdenes de allanamiento, es del juez que le concede la condición de custodio del detenido. Porque la facultad de detener y la facultad de aprender está claramente establecida en favor de la Policía Nacional de acuerdo al artículo 239 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, acá, para comenzar, lo que necesitamos son jueces que pongan límites a las arbitrariedades y a los abusos de poder que se producen a través de este tipo de conducta. Es muy importante esto. Vos fuiste juez, en realidad... Juez electoral. Electoral, ¿verdad? Sí. Pero tú viste, digamos, como magistrado. Sí. El juez es el que tiene la decisión. Por supuesto. De acuerdo, su único patrón y amo es la ley. El juez es el único funcionario del Estado que no recibe órdenes. Sí. La independencia del Poder Judicial está diseñada constitucionalmente más allá de los avatares políticos, Sí. del nombramiento y confirmación de jueces que por ahí atentan contra la independencia o podrían atentar. En el último segundo, eso es importante, el juez puede decidir lo que su conciencia le dicta y su conocimiento jurídico le dicta. Esa es una ventaja que tiene por sobre los demás funcionarios. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando trabajé en este informe en el año 2014 es cómo nadie se había dado cuenta en todo este tiempo, estamos hablando de todos los años 90 porque la Senat fue creada en el 91, toda la década la primera década del siglo XXI y 4 años después, la segunda década de este siglo XXI. Nadie se había dado cuenta, ningún juez, ningún fiscal, de que la actuación de este órgano es absolutamente irregular, que atenta contra claras disposiciones constitucionales y legales. Yo creo que, aparte de eso, que tiene una solución sencilla, no hay que derogar ni tocar nada porque eso está ya escrito y un decreto no puede ser aplicado por encima de la Constitución y de la ley. Es importante que nosotros pensemos también qué es lo que está detrás de esto, porque uno cuando trabaja en estos temas interactúa con muchos actores involucrados en esto y hay un tema que no podemos soslayar acá, que es también la situación de la Policía Nacional como órgano de seguridad que se encuentra también en un alto grado de descomposición política, moral y jurídica también en cierto sentido. Te quiero nomás una Entonces, paréntesis lo que los sobre jueces eso. dicen es que no pueden actuar con la policía porque Bueno, está. imposible de Yo confiar en la creo policía. Pero y ese si creo vamos- que es el Entonces hay que argumento. Pero si vamos reformar a la irnos fuerza con- de seguridad. Exacto, Hay que pero si vamos a irnos con esas reforma. lógicas, vamos a crear estructuras por Claro. fuera del Estado. Y El abordaje no puede- El certificado de honorabilidad y honestidad De la Senat los tampoco funcionarios de la existe. Senat, si el propio... ¿Quién le otorga? No, yo- pero si el propio director de la Senat, el propio secretario ejecutivo decía de que un alto porcentaje de su Era personal corrupto. era corrupto. Sí, Lo señor. dijo él, ¿verdad? Él lo dijo. No lo dije yo. Ahora, ¿quién le concedió ese carnet? Hablemos- ¿La hablemos- embajada americana? pues. Hablemos de porcentaje. Sí.
daría la impresión que el grado de descomposición que existe en la policía es probablemente mayor que el que existe en la Senado. Sí, por un sí, lado. Por otro lado está el modelo en donde fiscales y jueces viajan, se van a cursos de capacitación al exterior. Creo que la gente en la Senado gana otro sueldo también, ¿no? Porque se adscriben al modelo. Se adscriben al modelo. Claro. No adscribirse al modelo implica un rompimiento que puede tener consecuencias políticas. Y a Eso veces paria en realidad, ¿no? uno se vuelve exactamente, uno se vuelve un paria dentro del sistema sistema. judicial. Entonces habría que analizar, me parece a mí, ya que preguntaste de soluciones a este tema, hay que enfocarse, creo yo, en la reforma de la policía como órgano de seguridad principal y volverlo un órgano confiable y efectivo a la hora de luchar contra el delito y especialmente contra el tráfico de drogas. Y después ver también todo el modelo de guerra contra la droga que evidentemente no funciona, no da resultados. Hay cada vez más cantidad de droga en las calles a menor precio y a un costo humano y social muy alto. El 70% de las mujeres presas en el Buen Pastor lo están por microtráfico, por causas relacionadas al tráfico de drogas, mientras los capos se pasean orondamente con sus ejércitos armados. Bueno, este operativo era para microtráfico, no era para agarrarlo a Rafat. No. A No Rafat se enfrentan a tiros suyo. con Rafat, no se Exacto. en síntesis Esto no se... era para un grupo de una familia campesina y terminaron matando a los otros. Fíjate, Luis, que están vestidos como para irse a Afganistán, porque ese es su juego de uniforme, y van a combatir el microtráfico, que como decía el doctor Rolón Luna, son mujeres, madres, abuelas que están en el Buen Pastor por consecuencia del consumo de drogas que tienen sus hijos y nietos. Entonces, cuando la Senat debería de haber hecho políticas públicas para poder prevenir eso y combatir el consumo interno, en realidad lo que hace es usar la fuerza para luchar contra el microtráfico, que finalmente existe una cantidad de personas pobres en la cárcel. En Itagua, de los adolescentes que están privados de libertad, prácticamente el 80% son consumidores también. Imagínate que de los 400 chicos que estaban el año pasado encerrados, solamente el 5% tenía una condena. Sí, no, de terror. 95%. Se me fue el tiempo porque yo los voy a volver a invitar, porque quiero entrar, y acá quiero una respuesta cortita nomás, que es un tema que acabas de mencionar y que creo que está en el fondo de esta cuestión. Obviamente no lo vamos a dilucidar solamente nosotros, pero a ver, con el tema de las drogas, hasta el momento la política ha sido penalicemos la comercialización y el consumo de la droga. Sí. La consecuencia ha sido la generación de un mercado negro fabuloso que maneja una cantidad de dinero imposible de calcular y que ha terminado por derrumbar prácticamente a los estados en muchos lugares, ¿verdad? Y nosotros estamos, parece que en ese tren. Hay lugares, territorio nuestro, que es controlado por ese grupo de poder y no por el Estado. Entonces, la pregunta es, cortita nomás aquí, y después vamos a desarrollar en otro programa porque es importante. ¿No es momento de plantearse si no hay que legalizar el tema de la droga? Si me das el primer lugar para contestar, te digo sí. Yo creo que hay que legalizar, despenalizar una serie de conductas y trabajar en la estrategia hoy en día aceptada como aquella más idónea, que es la del control de daño, que implica trabajar sobre todo en la prevención y en una política pública de salud que apunte a los adictos. Y eso va a hacer que en un plazo mediano al menos, o corto seguramente también, el comercio ilegal, la clandestinidad del negocio de la droga vaya desapareciendo y con ella la violencia social terrible que genera y su impacto en las fuerzas públicas porque las corrompe, no solo la fuerza pública, también la política. Sí, claro. Jorge. No tengo respuesta. No tengo respuesta porque yo es demasiado complejo. Hay dos factores que están involucrados y que no fueron priorizados jamás. El factor educativo y el factor salud. La ley seca fracasó en los Estados Unidos. Sí. Se legalizó el alcohol. Hoy el alcohol sigue siendo Satanás. Un drama, sí. ¿Se solucionó el problema? No. Ni legalizando ni castigando. Pero desapareció la violencia que estaba Yo ligada al comercio ilegal de alcohol. Al comercio sí, pero al consumo no. No, Mira, claro. Antonio Escotado, disculpen, que escribió su famoso diccionario sobre la droga, dice, hay una tendencia antropológica del ser humano a superar su estado de conciencia. No vamos a evitar con ninguna política que la gente siga queriendo drogarse y alcoholizarse. Eso es algo que está metido en el ADN del ser humano. Eso es ir contra la naturaleza humana. Hay que ver cómo controlar el daño que esas sustancias y su abuso, sobre todo, producen en la vida social. Ese es el punto, me parece a mí. Fernando. Aníbal. Aníbal, perdón. La respuesta que ha dado hasta ahora el Estado a un problema de salud pública y de educación es criminalizar y encerrarle a los adolescentes en los centros educativos.
Me parece que es tiempo de que hablemos de la legalización como Uruguay o como varios estados de Estados Unidos que ya están legalizados por lo menos la marihuana. Lo otro es una cosa para ir mirando de a poco. Yo pensaría en un trabajo de etapas. Pensar en despenalizar primero y después en el resto. Bueno, lamentablemente se me fue el tiempo. Yo voy a invitarles a otro programa para seguir hablando porque me parece que esto es fascinante. Yo me decía un amigo, mirá lo que todo el drama del alcohol. Y sí, le digo, pero si fuera ilegal, las cerveceras serían bandas criminales, serían cárteles. No sé si no se dejaría tomar cerveza por eso. No, igual estarían... Pero bueno, son ideas. Les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Igualmente. Pausa, enseguida vamos a estar con Larraín. Vamos a estar hablando un poco de... Estamos, ustedes saben, con una contracción económica en toda la región. ¿Cómo tiene que funcionar el Estado en estas situaciones? ¿Hay que aplicar más impuestos? ¿Hay que retirar los impuestos? ¿Qué hacemos con los niveles de pobreza? ¿Qué tipo de impuestos estamos cobrando? Hoy casi todo depende de los impuestos indirectos. O sea, los que somos más pobres porcentualmente, pagamos más. Pausa, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecer a la gente de Tigo, que ustedes saben, bueno, digamos, respaldar un programa periodístico es sobre todo, digamos, apostar al país, lo cual tengo que agradecer. ¿Sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras con la nueva tarjeta Tigo Money? El dinero que cargues a tu billetera también podés usarlo con la tarjeta. Usalo en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Inelco. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money recibís paquetigos de regalo. Hacelo fácil. Bueno, señores, tengo que decir que es un placer estar con Felipe Larraín. Fue ministro de Hacienda en Chile durante la administración de Piñera. Es académico, es uno de los hombres más respetados en materia de economía en toda América Latina y en el mundo. Lo llevan como asesor a varios lugares. Así que Felipe Larraín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Encantado, Luis. Con mucho gusto. Bueno, sé que vas a estar hablando un poco de cómo se tienen que manejar el tema de los tributos en los periodos en donde hay contracción económica. Lo que nos está pasando ahora. O sea, Paraguay viene de un periodo de crecimiento que nunca se había dado prácticamente en su historia de periodos democráticos. Pero bueno, tenemos nosotros esta situación. Hay un achicamiento económico, del crecimiento económico, pero necesitamos recaudar más. El Estado tiene ingentes gastos que hacer, sobre todo en el área social. Nosotros tenemos un Estado de una cobertura muy pobre. ¿Cómo se hace para congeniar eso? O sea, ¿cómo, digamos, esta es una coyuntura en donde tendrías que darle oxígeno al sector privado, pero por el otro lado necesitas plata en el Estado para poder hacer gastos sociales? Bueno, así es. Ahora, yo partiría, Luis, por tener... aquí siempre está la hipótesis, así como tenemos un vaso de agua acá, uno puede encontrarlo medio vacío, medio lleno. Cuando uno llega acá a Paraguay, se encuentra con que razonablemente la gente aspira a más y aspira a crecer más, porque el crecimiento no por batir ningún récord, porque el crecimiento genera oportunidades, genera empleo, mejores salarios, oportunidades de educar a los hijos, en fin, muchas cosas, oportunidades para los emprendedores, que tenemos muchos que no quieren ser empleados, que quieren ser emprendedores, y para eso necesitan una economía que los soporte, que los apoye. Cuando uno llega acá entonces dice, bueno, crecemos poco, pero también 3% de crecimiento, que más o menos el año pasado fue un poco más, este año las proyecciones están en torno al 3, a pesar de que partió un poco más débil el primer trimestre, pero recuperándose significativamente en el segundo. Uno tiene que pensar en la coyuntura en la cual está. Yo creo que la coyuntura externa, si yo lo hubiera dicho aquí, creo que es importante que los paraguayos, los televidentes puedan aquilatar esta realidad. Si yo le hubiera comentado, antes de saber cómo lo iba a estar haciendo el país, que Brasil iba a estar en la peor recesión de los últimos 80 años, desde casi 90 años, casi un siglo, sí, porque no tenía una recesión de esta magnitud y persistente por 2 años al menos. Vamos a tener 2 años de crecimiento negativo, de caída del producto en Brasil de casi 4% por año. Luego que Argentina iba a estar también en recesión. Y eso constituye más de la mitad del comercio exterior de Paraguay. Sí. Y Paraguay ahí se defiende creciendo cerca del 3. Yo digo, mire, todo depende, ¿no es cierto? Si estos dos países tuvieran el mundo bollante, si la economía, los principales socios comerciales estuvieran creciendo al 5% o al 6%, crecer al 3% no es bueno.
pero crecer al 3 cuando se da esta realidad externa es sin duda meritorio. Yo diría que hay que reconocerlo porque creo que del reconocimiento, del buen diagnóstico, entonces partamos por darle un mérito. Siempre también entendiendo que uno no debe satisfacerse y decir, mire, dado que estamos creciendo al 3, ya nos quedamos con los brazos cruzados. No. ¿Qué es lo que puede hacerse en una coyuntura así? Y esto es parte de lo que voy a comentar mañana en una conferencia. Justamente hacer lo que llamamos, que lo vamos a explicar, puede parecer difícil el término, política contracíclica. Es decir, jugarle en contra al ciclo económico. Es decir, cuando el ciclo anda en la parte baja, poder expandir un poco más, tener la posibilidad de tener un déficit fiscal mayor, de poder expandir un poco más el gasto. No solamente en términos de impuestos, sino pensar más también en el gasto y en la capacidad, en el juego del déficit y superávit fiscal. La política fiscal moderna, lo que podríamos llamar la política 2.0 fiscal, dice que en los periodos de vacas gordas se ahorra y en los periodos de vacas flacas se gasta más y se usan los ahorros que se han construido en los buenos tiempos. Entonces, esta es una realidad que están viviendo muchos países que dependen de la exportación de commodities. Nosotros en América Latina tenemos una realidad común, que hay muy pocos países que han logrado romper. La dependencia de los commodities, la dependencia de los recursos naturales. No es necesariamente algo malo. Hay buenos periodos en los recursos naturales, venimos saliendo de uno, 10 años buenos, pero lo que pasa es que lo importante es que los años buenos hay que utilizarlos para prepararse para los años no tan buenos. Alguien podría decir que esto no es la política 2.0 porque esto está en la Biblia. La Biblia habla de los periodos de vacas gordas y los periodos de vacas flacas. Lo que hace la política fiscal moderna es trazar un objetivo de largo plazo para la política fiscal, que le da predictibilidad, que le permite a los agentes, a los consumidores, a los inversionistas, a los pequeños empresarios, medianos y grandes, hacer sus planes a futuro, pensando que la política fiscal no va a ser cualquier cosa, sino que va a apuntalar la economía, quitándole un poco de fuerza cuando las cosas vayan bien y agregándole un poco de fuerza cuando las cosas vayan menos bien. Y es por eso que a mí me parece que particularmente en lo que se refiere a inversión pública, es una de las cosas que se utilizan en los periodos de baja para poder expandir la demanda y generar condiciones más propicias para que la economía se expanda cuando las cosas anden bien. Quiero ir ahí, nosotros estamos en esa etapa, o sea, nosotros estamos en un periodo de crecimiento menor, igual, como usted bien dice, digamos, para lo que está viviendo la región no está mal, pero para poder, digamos, darle un poco más de oxígeno a eso, podemos flexibilizar un poco el control de los gastos públicos, es decir, tener un déficit mayor y un endeudamiento mayor. ¿Cuál es el límite para eso? Porque es como el dulce, ¿no? En los estados y sobre todo cuando hay periodos electorales cerca, estamos a 2 años, pero ya están empezando a calentar los motores, se pueden enviciar fácilmente. Gastemos más porque lo que tenemos es una contracción. Pero eso también me genera rédito político. ¿Cómo ponemos el límite? Mire, el límite se pone teniendo reglas fiscales. Teniendo reglas. Mire, el ideal es tener una regla. Yo creo que Paraguay ha hecho progreso con la regla fiscal que tiene hoy día. Ahora, la regla fiscal, yo la considero que aunque es un progreso respecto del pasado, es perfectible. Es una regla que puede ser mejorada. ¿Y por qué digo esto? Porque establece un límite muy estrecho para los periodos malos en cuanto al déficit fiscal. Y lo voy a hacer el argumento simétrico hacia el otro lado. O sea, cuando las cosas no andan tan bien, tener el límite de 1,5% del producto de déficit fiscal es bajo como déficit. Podría ser un poco más flexible en los periodos bajos, pero la contrapartida es que en los periodos buenos hay que ahorrar más. Y yo creo que eso también es lo que hace una familia, ¿no? En ese sentido, la gente puede entender que aquí hay algo de sentido común. Un padre de familia que, por ejemplo, voy a ponerlo en términos muy simples, se gana una lotería, ¿no es cierto? Se gana la lotería, no se va a gastar todo el ingreso en un año, va a guardar, va a hacer un colchón para educar a los hijos, para, en fin, las necesidades de salud que pueda tener el grupo familiar después. Y cuando deje de trabajar, cuando no tenga los mismos ingresos laborales, va a poder sacar de sus ahorros. Eso es lo que hacen las familias, es también lo que debería hacer el país. Yo soy partidario de introducir más flexibilidad a la política fiscal en Paraguay, pero dentro de una regla. No dejarlo libre a que sea cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las tentaciones que usted me cuenta. Claro, y sobre todo, ¿cómo se define el gasto? Porque a nosotros nos ha pasado esto. Hemos tenido periodos de crecimiento increíble, hemos tenido en un año casi 15% de crecimiento, si bien veníamos de bastante bien abajo, y lo que ha pasado es que
esa mejora sustancial de la economía y de los ingresos del Estado se tradujeron en un aumento de los gastos rígidos. Aumentaron los salarios públicos casi en un 35%. Generando un desfasaje brutal entre lo que es el salario en el sector público y lo que es el salario en el mercado real, en el mercado privado. Bueno, es que eso es lo que no debería hacerse. Porque esto es como decir, mire, si usted tiene un periodo de tiempo muy bueno, ya sea porque tuvo, hay que recordar el caso Paraguay especial, es muy dependiente del sector agropecuario, Sí, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene un año de una cosecha enorme, por razones climáticas o porque los precios internacionales lo favorecieron mucho, o por ambos, o por una conjunción de las dos cosas, lo que hay que hacer es no gastárselo todo en ese año y no generar, sobre todo, como tú dices, que es muy razonable decir, oye, no voy a generar un aumento en gastos que son rígidos, porque una vez que me toque el ciclo a la baja, estoy muy limitado por esos gastos rígidos. A mí me parece que el acento tendría que darse en inversión pública. He conocido de una serie de proyectos que me parecen muy interesantes, los proyectos de la ruta 2 y 7, por ejemplo, la interconexión de Asunción con Ciudad del Este, el proyecto de interconexión de lo que podría llamarse la ruta productiva, la ruta 6, lo que ustedes llaman el Traschaco, que es un proyecto enorme de inversión, que me parece que son proyectos muy interesantes, que van a mejorar, primero generan mucha demanda, mucha actividad en el momento en que dura la construcción, pero después van a generar una mejora de competitividad de la economía paraguaya, una posibilidad de que haya mucha gente, estoy pensando en pequeños productores del interior que puedan acceder mejor a los mercados, ¿no es cierto? La posibilidad de poder llegar ustedes mismos a mercados, ¿no es cierto?, de exportación, y pensando en la importancia que tienen, bueno, algunos vecinos, el potenciamiento creó en este momento del comercio exterior la posibilidad de mirar en un mundo más global que simplemente mirar a Brasil, porque si estamos esperando que Brasil se levante, bueno, nos puede tomar algo de tiempo. La situación de Brasil es bien complicada y yo la describiría en este momento como la tormenta perfecta, la que ha vivido Brasil. Totalmente. Ahora, quiero ir al tema endeudamiento, o sea, ya que estamos hablando del tema de más gasto público en el periodo de achicamiento de la economía, como para darle oxígeno, ok. En Paraguay casi se duplicó el nivel de endeudamiento y aún así hoy está más o menos en torno al, creo que se está hablando un 17%. Que es menos del 20%. Menos del 20% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es mucho o es poco? Mire, a nivel internacional, lo que pasa es que aquí hay dos elementos. Uno es juzgar el nivel y compararlo con otros países y otra es decir la tendencia, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que cuidar ambas cosas. En términos de nivel, el endeudamiento internacional, a nivel internacional, el endeudamiento público del Paraguay es relativamente bajo, ¿ya? Hay países que tienen menos en la región, como son los casos de Perú, como es el caso de Chile, ¿no es cierto?, que tiene un endeudamiento neto, porque siempre hay que considerar la deuda menos los activos, ¿no?, los activos financieros. Y eso en el caso de Chile es cerca de cero, o sea, Chile tiene tanta deuda como activos financieros, ¿no?, el sector público. Entonces, en ese sentido, en una comparación internacional, hay países aquí en la región como Brasil que tienen más del 60% del PIB. Ahora, uno querría estar en la situación de Brasil, pagando tasas de interés muy altas, con un déficit fiscal de 10 puntos del PIB. Es justamente lo que uno tiene que evitar, es llegar a una situación como esa. Okay. Argentina está en una situación más compleja también, porque aunque los niveles de deuda son relativamente bajos, acaba de tener que emitir, estuvo mucho tiempo excluida de los mercados internacionales por la moratoria. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí los niveles de deuda, insisto, son moderados a bajos en un concierto internacional. Lo que hay que cuidar es que estos no vayan creciendo a una tasa muy vertiginosa porque de repente se puede volver inmanejable y de repente nos podemos encontrar con que hay un cambio en el rating de crédito país, en las posibilidades de endeudarse, no solo del sector público, sino de endeudarse de las compañías paraguayas. Que se nos disparen los intereses. Que se nos disparen los intereses, las posibilidades, se vuelvan mucho más duras las posibilidades de financiamiento en el exterior. Entonces yo creo que hay como un balance, un equilibrio. No es un nivel preocupante de deuda el que tienen ustedes y un déficit fiscal que está bajo 2 puntos del PIB hoy día. El año pasado fue 1,8, hoy las mediciones que yo he visto están bajo los 2 puntos del PIB. Es una política fiscal responsable la que se está siguiendo. Ahora, uno podría intentar mejorarla, pero claro, siempre con esta idea, porque esa visión que tú mismo dices, esa visión que intertemporal, que mira hacia adelante, no solamente se enfoca en el muy corto plazo, es decir, mire, lo que pasa es que si yo gasto hoy día y me endeudo hoy día, voy a tener que pagar mañana, porque al final así operan los mercados, a usted le prestan por la medida que después vaya a poder servir esa deuda. Y cuando no puede servirla, lo castigan por un tiempo largo. Tengo que hacer una breve pausa, pero enseguida, doctor, me gustaría hablar. Hasta ahora hablamos de los espacios en donde Paraguay se maneja relativamente bien. Sí. O sea, digamos, hemos hecho más o menos la tarea bien.
quiero hablar un poco de los lugares oscuros que tenemos. El tema de el sistema tributario, que hoy se sostiene casi en un 80% en lo que son los impuestos, en los puestos indirectos, es decir, que le cuesta más, a la gente más pobre, digamos, le pesa más. Y el gasto social, en donde estamos nosotros en los peores lugares del ranking latinoamericano. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, le tengo que agradecer a la gente de Mecal Muebles. Las mejores sillas las vas a encontrar siempre en Mecal Muebles. Doctor Felipe Larraín, nosotros tenemos el sistema tributario paraguayo. Usted es ministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda en Chile, digamos, y el tema fiscal obviamente es la columna vertebral sobre la que se construyen todas las políticas públicas a partir de ahí. Cerca del 80% de la recaudación acá depende de los impuestos indirectos. Vale decir, el IVA, selectivo al consumo, etcétera. Sabemos que como eso que sobre todo grava el consumo, la gente de menores recursos que consume casi todos sus ingresos, va para alimentos principalmente, obviamente termina pagando más impuestos cuando son impuestos indirectos que la gente de mayores recursos. Los impuestos directos, como el impuesto a la renta personal, etcétera, son muy recientes y recaudan todavía poquísimo. ¿Es sostenible eso en el largo plazo? O sea, ¿se puede conseguir una mayor equidad social en un país en donde, digamos, la recaudación descansa sobre este tipo de impuestos? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, desde el punto de vista, si usted quiere, positivo en economía, es positivo en el sentido de lo que va a hacer. Normalmente uno encuentra la regularidad de que los países, a medida que van aumentando su nivel de ingreso, los impuestos indirectos empiezan a reducirse en su participación en el total. Y los impuestos directos, aquellos, por ejemplo, el impuesto a la renta, el más importante de los impuestos directos, impuesto a la renta de empresas y personas, es el que aporta en algunos países, digamos, los países de mayor nivel de desarrollo, es el que aporta la mayor parte de la recaudación. Lo que uno observa típicamente en los países más jóvenes, en países más, podríamos decirlo, de menores niveles de ingreso, es que en una primera etapa descansa mucho sobre los impuestos de comercio exterior, descansa mucho sobre los aranceles y otros tributos a las importaciones, por ejemplo, y sobre los indirectos como el IVA y los selectivos al consumo. Incluso, pero quiero decir una cosa, que hay un tema, y es que hay como, yo creo que hay que decir, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, en el sentido de, no sé si tenemos esa expresión en Chile, no sé si existe sí. acá en Paraguay. Sí. En el sentido de decir lo siguiente, mire, eso es algo que hay que ayudar, pero que se va dando en forma natural. Se va dando porque yo creo que es importante que los países se vayan abriendo al comercio exterior, que las economías sean cada vez más abiertas y en ese sentido no descansar tanto en los impuestos de comercio exterior. Y en segundo lugar, porque a medida que crece el ingreso, y hay más contribuyentes, no necesariamente un tema de tasas, sino que hay gente, sí, hay más personas que pasan entonces se amplía la base. Tercero, yo diría muy importante reducir las tasas de evasión, pero aún le voy a decir en el caso de Chile, que tiene, digamos, no 3 veces, pero casi 3 veces el ingreso per cápita que tiene Paraguay, sí. El IVA representa cerca de la mitad de la recaudación fiscal, el IVA completo, el IVA local y el IVA importaciones. La suma de los dos, representa casi la mitad de la recaudación. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado es un impuesto muy eficiente. Es más fácil de cobrar, sí. Es más fácil de recaudar. De hecho, en ese impuesto Paraguay tiene tasas de evasión relativamente bajas, pero tiene mucho más evasión en lo que es el impuesto a la renta. Entonces yo creo que el tema de disminuir la evasión, yo le voy a contar algunas cosas técnicas a través de las cuales se puede reducir la evasión, técnicas que requieren la aplicación de tecnología en el sistema tributario. Por ejemplo, lo que es llamado factura electrónica, que aquí se está trabajando en el tema de factura electrónica. En Paraguay no está implementada, pero se está trabajando. Nosotros en Chile, en el gobierno pasado, pasamos la ley de factura electrónica y hoy día se ha vuelto obligatorio para las empresas grandes en Chile tener factura electrónica. Y se les ha dado un periodo de transición a las empresas medianas y pequeñas para que eso que elimina, eso elimina la factura falsa. Porque con factura electrónica no se puede hacer factura falsa. Acá hemos tenido unos casos tremendos de mega evasión con la factura. Fue un gran negocio producir factura falsa. Vender factura.
Me imagino, porque además esa se puede descontar del impuesto a la renta que se paga, que pagan las personas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, el tema de factura electrónica. Hay que, de alguna manera, hay que utilizar la tecnología al servicio de la sana recaudación fiscal. ¿Para qué? Para poner las barreras al mismo nivel para todos, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice, bueno, yo soy un comercio formal que compito y estoy formalizado y pago mis impuestos, pero el del lado no paga, entonces hay una sensación de inequidad y de dificultad de competir con el que está en ese mundo informal. Traerlos a todos. Le voy a dar otro ejemplo, cosa que hicimos también en Chile hace unos pocos años. Nosotros nos dimos cuenta de que algunas de las mayores tasas de evasión existían a nivel de IVA, existían en los restaurantes y en las estaciones de servicio, las que venden combustible, ¿no? Y eso se da porque en estos lugares normalmente la gente paga con su tarjeta de crédito y le dan el voucher de la tarjeta, ¿no es cierto? Pero a la vez le tienen que dar la boleta. Nosotros lo que establecimos, y hoy día hay una cantidad enorme de comercios que se han ido acogiendo a este sistema, es que transformamos en un documento tributario el voucher de la tarjeta de crédito. Entonces, cuando usted le entrega el voucher de la tarjeta de crédito, también le están entregando el documento tributario. ¿Ah? Y de esa manera no tiene que pedir el segundo documento, y hay gente que se confunde, y hay algunos que los que venden, a algunos les interesa que se confundan y que no le pidan el segundo documento, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay cosas que se pueden hacer en el control de la evasión, que son importantes, que pueden ayudar sin necesidad de aumentar las tasas. Ahora, dicho sea de paso, a mí me ha tocado trabajar en muchos países de América Latina. No hay país con tasas de impuestos más bajas que Paraguay. Ahora, le quiero plantear una cuestión que tiene un costado político, un costado social y un costado económico. Nosotros, como estamos en un periodo de contracción económica o de crecimiento o desaceleración, digamos, del crecimiento, se habla obviamente de un mayor gasto público. Se plantea mucho la inversión en obras públicas, que tiene un efecto multiplicador. Se habla de congelar las tasas, no cobrar más impuestos en este momento, porque al sector privado hay que, de ser posible, cuidarlo para que crezca. Pero en contrapartida, hay una demanda social tremenda que lleva décadas de postergación y que requiere de mayor insumo. Es decir, cobertura en salud, cobertura en educación, cobertura en seguridad, son áreas claves que requieren mucho dinero y hoy el Estado tiene una escasez de dinero para poder dar cuenta de todas esas demandas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja eso? Por este lado, quiero que mi economía, digamos, tenga oxígeno. Por el otro, tengo una demanda social que me puede generar un problema social y obviamente tiene una consecuencia política. Así es, y yo creo que uno tiene que especialmente cuidar a los sectores más vulnerables en los periodos en que la economía se desacelera, particularmente en los periodos de contracción. Afortunadamente, como tú decías, aquí estamos en un periodo en que había una desaceleración del crecimiento, pero en que la economía todavía se está expandiendo y se está expandiendo una tasa que es, yo diría, no es una tasa excepcional, pero es una tasa bastante respetable dentro de América, del concierto latinoamericano y del concierto mundial crecer al 3%. Bueno, pero en la pregunta directa, yo creo que hay que buscar algunas técnicas nuevas que existen en esta materia, nuevas me refiero de las últimas décadas, no tampoco que han sido creadas en el último año. Pero, por ejemplo, si uno busca inversión pública, inversión en infraestructura pública, pensar en la asociación público-privada. Hay algunos de los proyectos de los cuales hablamos recién, por ejemplo, las rutas 2 y 7, el aeropuerto, que son asociación público-privada, en el cual la inversión, con una regulación adecuada, con un sistema adecuado en que se establece cuál es la tasa, con un sistema de licitaciones abierto, para que puedan participar, ojalá el máximo número de oferentes, el que se lleve la obra sea aquel que ofrece las mejores condiciones para el país, léase el que ofrece el menor peaje para los usuarios, ¿no es cierto? Una vez que se precalifica técnicamente al grupo de oferentes, se puede invitar y se pueden hacer muchas obras que serían muy difíciles de hacer si uno contara siempre con la restricción fiscal. Entonces hay que pensar que cuando hay una obra que puede financiarse de infraestructura pública, que puede financiarse con una asociación público-privada, le estamos haciendo espacio al gasto social. Yo creo que, dada la expansión del gasto corriente, le hace sueldos y salarios, ese es un área en el cual hay que hacer un esfuerzo para evitar que siga expandiéndose el gasto de sueldos y salarios y que se le haga espacio al gasto social, que se le haga espacio también a través de la asociación público-privada. Le voy a dar un ejemplo. En Chile no existía, nosotros lo llamamos en Chile concesiones, acá se llama asociación público-privada. Entiendo que es muy similar.
El año 90 no existían las concesiones en Chile. El año 90 se creó la institucionalidad y tenemos inversiones en los últimos 25 años por del orden de 20.000 millones de dólares en proyectos concesionados. Esto es, recursos que si no los pone el sector privado, dos posibilidades. O los hace el sector público distrayendo recursos que debería usar en el gasto social, por ejemplo, o no se hacen. ¿No es cierto? Entonces, es una manera de generar actividad, de generar competencia, de dar un mejor servicio a los paraguayos y a la vez de hacer espacio para aquellos gastos que no los va a hacer el sector privado. El ¿No es elemento cierto? corrupción, ¿qué tan importante es en todo esto? Bueno, yo creo que siempre lo es. Lo es en el sentido de que uno tiene que... Pero la corrupción, mira, la corrupción sabe lo que es un... como decía un amigo mío, no es un crimen pasional, es un crimen de cálculo. ¿Ah? La corrupción es algo que está pensado, en que hay una persona que desarrolla un modelo de corrupción, digamos, o al menos eso es lo que actúa como si lo hiciera, y se corrompe de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las posibilidades, las oportunidades. Lo primero, si tenemos un proceso de licitaciones abiertas en el sentido de que hay precalificaciones técnicas de los oferentes. Por otra parte, hay un proceso de apertura de esta licitación público en que el que ofrece las mejores condiciones se lleva el proyecto, tenemos posibilidad, hemos disminuido la posibilidad de corrupción. Yo creo que, mencionarlo, la ley de transparencia que se pasó en este país, a mí me parece un avance importante. La transparencia, quiero decir también las redes sociales. Hoy día es más difícil que el corrupto pueda salirse con su idea, ¿no es cierto? Y quedar impune, dado que hoy día es más expuesto a través de las redes sociales y la tecnología de comunicaciones. Mire usted lo que le pasó al funcionario argentino que lo pillaron enterrando 9 millones de dólares en un convento. Parece que el tema es que lo usaron un celular, ¿no es cierto? Entonces, hoy día la corrupción está más expuesta. Yo creo que eso es muy bueno. Es muy bueno que hagamos que entre la luz, se abran las ventanas, entre la luz. Cuando entra la luz, normalmente el que está con la billetera del vecino, ¿no es cierto?, y lo iluminan, le saca la mano. Hay un porcentaje que no lo hace, que son desvergonzados, pero la mayor parte... Entonces creo que toda esa parte de lo que significan las leyes de transparencia, la transparencia, los medios el rol de los medios de comunicación en exponerlo, que muchas veces son los medios de comunicación los que exponen la corrupción, el rol de los ciudadanos a través de las redes sociales y también que hagamos legislaciones y sistemas que permitan que no estemos dando el escenario para que ocurra la corrupción, cuando uno hace procesos oscuros, cuando por ejemplo uno tiene en un país aranceles muy diferenciados que dependen de un funcionario público, estamos dando las condiciones para que se establezca la corrupción. La corrupción es un cáncer y hay que cortarlo y hay que ser muy duro con los que participan en actos de corrupción, el que recibe y el que entrega. Para cerrar, ¿cómo ve América Latina? Mira, América Latina viene de vuelta del superciclo de los commodities, ¿no es cierto?, donde vivimos 10 años estupendos entre el año, digamos, 2004 al 2014, vivimos el ciclo de alza de los commodities. La diferencia está en los países que se prepararon bien y los que no hicieron la tarea. Y lo que vimos en América Latina es que hubo una serie de gobiernos populistas en la región que lo que hicieron fue repartir. Mientras había recursos, se repartieron. Pero mire el profundo crisis que digo con pena porque me da mucha solidaridad con el pueblo venezolano que vive la peor tragedia que se vive en este momento en América Latina, se está viviendo en Venezuela, con una crisis social, económica y política de proporciones. Ahí la oposición ha triunfado en los comicios legislativos. Mire lo que ha pasado en Argentina, donde el modelo Kirchner, que hoy día se está exponiendo en todo lo que es en materia de corrupción, fue reemplazado por un gobierno que está intentando hacer las cosas seriamente. Mire lo que está pasando en Perú, lo que acaba de pasar en Perú. Entonces yo creo que aquí hay un proceso en América Latina en que creo que es muy favorable que el populismo, de donde venga, esto no es un tema de izquierdas, de derecha. Yo diferencio lo que son los gobiernos serios. Hay gobiernos serios de izquierda, por supuesto que los hay. Y hay gobiernos muy serios en la derecha también. Hay gobiernos populistas en la izquierda y en la derecha. Hay que buscar la gente que es responsable en la conducción de las políticas económicas y sociales, porque al final los países se desarrollan y el bienestar ocurre
cuando el trabajo se hace seriamente, cuando uno se levanta temprano en la mañana, tiende a tener más suerte. El que se escuda y el que aprovecha la bonanza petrolera, como lo hizo la alianza, digamos, la continuidad Chávez-Maduro en Venezuela, hoy día se encuentran con que no tienen a quién recurrir. Se me fue el tiempo. A la gente que quiera seguir escuchándolo al doctor Larraín, que es un placer realmente. Mañana vas a estar Sí. en... La verdad no sé exactamente el lugar, pero está en las redes sociales. Bueno, así que vas a estar hasta mañana, sí, estás todavía por acá. Mañana estoy por acá, mañana voy a hacer una presentación sobre el tema justamente cómo manejar la política fiscal en los tiempos de baja en el ciclo. Doctor, un placer realmente. Encantado, Muchísimas Luis, gracias. mucho gusto. Nosotros nos encontramos el próximo martes. Feliz resto de jornada. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.